y también hay una generación cristiana que tiene que despertar. Ok, ¿cómo están? Bien, ¿y Hola, ¿cómo tú? están? Excelente. Queremos saber sus nombres para esa audiencia que estará viendo desde la iglesia Comunidad Olivares. Bueno, mi nombre es Jeffrey, me conocen como Chompi y aquí en el barrio solo es Chompi, 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 en el barrio y en todo lugar. Digamos, en República Dominicana es usual poner sobrenombre. ¿Usted vino con ese sobrenombre o se lo pusieron acá? No, vine con ese, pero probablemente también por ahí debo tener uno que me pusieron acá. Y que aún no sabemos. Mi nombre es Stephanie, somos esposos y me dicen Tefis. También vine con ese apodo. Ah, excelente. Bueno, se salvaron porque aquí Nos lo- hubieran puesto otro. de una vez, Hmm, si se le complica decir Stephanie, de una vez buscan algo que Mm. tenga que ver. sí. En este mismo ambiente, este clímax, me gustaría saber cómo inició el ministerio de ustedes, En Dominicana. antes de Dominicana. Ok, ¿cómo inició el ministerio? Bueno, en resumen, el Señor puso el llamado misionero hace mucho tiempo. Yo acepté a Jesús a los 7 años, Chompi a los 18, ¿cierto? Y desde ahí ambos sabíamos que el Señor tenía un llamado misionero. Empezamos a investigar acerca del tema. Chompi iba a una iglesia, yo iba a otra iglesia. Y desde ahí el Señor puso eso de querer seguirnos capacitando. No nos conocíamos, nos conocimos hasta cuando yo tenía 19 años y Chompi tenía 24. Y cuando nos conocimos, el Señor confirmó que ahí empezaba nuestro ministerio. Yo sabía que él tenía un llamado misionero, él sabía que yo tenía un llamado misionero, y un no negociable en nuestra unión fue servir a tiempo completo su misión en algún momento. Así que el ministerio nace desde también nuestra unión, ¿verdad? Como novios, como esposos, y desde antes, desde nuestra relación con Dios. Hace 1 año y 9 meses fue que el Señor nos desafió a salir de nuestra zona de confort, a tomar decisiones de fe concretas, y esa era rendir nuestra vida desde jóvenes. A veces pasa que uno piensa que uno va a servir al Señor cuando ya esté más grande, cuando ya tal vez haya vivido, y el Señor dice todo lo contrario en su palabra, ¿verdad? Él dice, yo necesito la mejor ofrenda, y esa mejor ofrenda es cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces, desde jóvenes el Señor nos confrontó a darle los mejores años, ¿verdad? De nuestra vida. Todos son buenos, pero desde jóvenes, toda nuestra energía, nuestra profesión, nuestros dones, talentos, y eso fue hace 1 año y 9 meses, así que técnicamente en términos de periodo, hace 1 año y medio salimos al campo completo, a tiempo completo juntos. Y bueno, esto de Navidad en Misión, que tal vez lo vamos a seguir conversando, nació en Senegal, puntualmente en África. Había un grupo de niños que salen de sus aldeas, que son muy remotas, para poder estudiar, y durante ese tiempo tienen la opción y la posibilidad de escuchar el Evangelio en un contexto con otra religión totalmente, muy radical también. Uf. Y el Señor nos llevó a un lugar que se llamaba Comunidad Esperanza, con jóvenes y niños que no conocían a Jesús. El 85% no conocía a Jesús, no escuchaba nada de Jesús. Y en ese contexto el Señor nos llamó a desarrollar Navidad en Misión, que es estar 3 meses en un contexto diferente presentando a Jesús de una manera distinta. Y qué mejor periodo, ¿verdad, mi amor? Que celebrar el nacimiento de nuestro Salvador de una manera distinta. Así que así nació puntualmente el ministerio en cuanto a Navidad en Misión y como misioneros a tiempo completo. Y ya tienen, digamos, cómo descubren ese lugar donde el Señor dice, bueno, hay que ir a tal lugar. ¿Cómo nace? Bueno, eso nace después de que nosotros hicimos una capacitación misionera. Hicimos una capacitación misionera durante un año en Suiza, una escuela misionera, de una organización en donde nosotros estábamos interesados de seguir aprendiendo, conociendo al Señor e interesados de la misión. Esta organización manda a los estudiantes después de 3 meses de estar en Europa a diferentes países del mundo, ¿verdad? Para seguir sus prácticas. Y primero pasamos por el norte de África, un país musulmán. Después pasamos al siguiente, que era Senegal, y ahí fue donde empezó nuestro ministerio, que ahora es Navidad en Misión. Como decía mi esposa, llegamos a este lugar, la organización nos asignó este lugar y bueno, todo empezó porque ellos no tenían cómo organizar su Navidad para ese año y nosotros dijimos, bueno,
hay que hacer algo y con la ayuda de Dios Él nos iluminó y comenzamos a recaudar los fondos para poder hacer la fiesta y la antorcha bíblica para los niños y predicarles del Evangelio. Sí, fue bastante impactante porque nosotros salimos con 3 meses cubiertos en la capacitación misionera, nada más. Y quedaban todavía para completar el año muchísimo tiempo y desafíos económicos. Así que cuando llegó este momento de recaudar fondos decíamos, nosotros no tenemos ni para nosotros a veces comer. ¿Cómo vamos a darle? En ese momento empezamos con 75 niños y terminaron siendo 95. Wow. El Señor proveyó, pero en ese momento se veía como casi imposible humanamente hablando, ¿verdad? Estando lejos, a veces sin internet en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo comunicar todo eso que el Señor estaba poniendo en nuestro corazón en ese momento? Y Él se glorificó al punto de que se alcanzó la meta, más bien proveyó más y se pudo bendecir a 95 personas. Eso que tú preguntas ahora de cómo Dios guía cada lugar, solo Él lo hace y nosotros nos seguimos sorprendiendo. Nosotros desde que salimos de Senegal, cuando completamos el año de capacitación y volvimos, nuestra oración era, hay que ir a donde el Señor quiere que vayamos. No es como que uno tiene un contacto, vamos a ir ahí. No se trata de eso. De hecho, nosotros llegamos aquí sin conocer absolutamente a nadie, ¿verdad? Más que una persona que es amiga nuestra, que fue un puente para eso, pero tampoco era como elegido, ¿verdad? Fue algo que el Señor permitió mientras estábamos en nuestro país, que también volvimos confiando que el Señor sabía por qué volvíamos, porque honestamente la necesidad es tanta en el campo misionero que, como dice su palabra, la mies es mucha y de verdad los obreros muy pocos, y pasar esa batuta en el campo misionero se está viendo cada vez más complicado porque la gente ya no sale. Así que en ese momento para nosotros fue orar desde que volvimos, ¿verdad? El año pasado en marzo, justamente, orar por el lugar que él ya sabía que iba a hacer, confiar totalmente en eso. Y llegó agosto, septiembre, estábamos en Costa Rica sirviendo a tiempo completo en su misión, de manera local también, con nuestra iglesia, con ministerios, familia. Y se dio todo, el Señor lo dio todo para que viniéramos acá a Dominicana. En este caso, nosotros no sabíamos si iba a ser en América o fuera de América. Nosotros estábamos con un corazón dispuesto y disponible. Y nosotros, eso es algo que queríamos compartir aquí, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a tener no solo tiempo y disponibilidad a tiempo completo, sino también nos ha llamado a tener un corazón dispuesto como sea, en donde sea y de la manera que Él quiera que presentemos a Jesús. Así que oramos mucho, 8 meses antes de venir, no sabíamos qué país, qué familia, qué lugar, qué proyecto, qué iglesia, nada. Sí, y poco a poco, obedeciendo en los detalles, estando en Costa Rica, confiando que Él sabía por qué también nos había traído de vuelta, Él usó conexiones, usó a nuestra iglesia, usó amistades para también crear ese camino, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que era un camino que Él ya venía trabajando, ¿verdad? De otras maneras y con otras personas, y que era el momento. Es como el tiempo. Nosotros siempre estamos de octubre a diciembre dispuestos y disponibles donde sea que el Señor nos quiera llevar a desarrollar una vida en misión. Y esperamos incluso todo octubre para ver en qué momento ya nosotros estábamos listos para salir y nada que se confirmaba. Y fue hasta los últimos 3 días de octubre, o sea, hasta el último momento con esa fe, el Señor nunca se contradice, nunca se equivoca. Pero humanamente uno dice, si el Señor nos pide octubre a diciembre, ¿por qué todavía no estamos ahí? Ya es octubre, ¿verdad? Y el Señor nos mostró que no era el momento todavía, era octubre, pero no sabíamos cuándo, particularmente qué día. Y a Él nos mostró por qué, porque esta comunidad estaba lista hasta finales de octubre. Así que el Señor, cuando trabaja en nosotros, también está trabajando en otros para también preparar ese camino. Así que el Señor así es como guía cada lugar. Si tú me preguntas, ¿dónde va a ser el siguiente año? Solo el Señor lo sabe. Lo que nos toca es orar para que nosotros podamos obedecer al nivel de detalle de poder entender y tener ese discernimiento de dónde será el próximo año. Y qué mega confianza se le proyecta, ¿verdad? Hacer un matrimonio joven en el campo misionero. ¿Qué consejo le podrían dar a otros jóvenes en matrimonios juveniles que también tienen ese fervor, pero no han arrancado ya? Yo creo que de los consejos más importantes que nosotros podemos dar es confianza en el Señor y obediencia. Eso es lo más importante, creo que es lo que nosotros nos hemos dedicado a hacer, poner toda la confianza en el Señor y obedecer su llamado. Muchas veces el llamado está en las parejas y el Señor ya pidió que salieran al campo, pero no tienen la confianza. Y confianza me refiero a que no tienen la confianza en que Él va a proveer los recursos, en que Él va a proveer
el lugar en que Él va a proveer las necesidades, el tiempo, los dones, habilidades, talentos, todo esto Él lo va a proveer. Y la confianza también es parte importante de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor aún así confía en nosotros, pero también nosotros tenemos que confiar más en nosotros mismos, de que el Señor ya ha puesto un camino y no es un camino equivocado, es un camino correcto en donde el Señor quiere que sigamos caminando, ¿verdad? Entonces yo creo que de los consejos más importantes es la confianza y la obediencia, ¿verdad? El obedecer al Señor, yo creo que es lo más importante y es el de los primeros pilares que el Señor puso a sus discípulos, ¿verdad? Y de predicar a todas las naciones, pero para poder cumplir esto tenían que ser obedientes y eso es lo que yo creo que a cada uno de los misioneros que salen al campo, ¿verdad? Porque hay otro tipo también de misiones, pero precisamente para estas parejas o cualquier persona que quiera salir al campo en específico es la obediencia, es la obediencia. A veces yo creo que muchas veces eh, nos para o como que algo nos dice stop, ¿verdad? Es todo este tema que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Las finanzas y todo lo demás. Pero eso es lo más importante. Y también de los consejos que nosotros damos es que salgan siempre con un plan, ¿verdad? Es importante salir siempre de la mano con la iglesia, apoyados de un grupo de amigos que estén en oración, que estén siempre pendientes de los que van a salir al campo, ¿verdad? Porque eso también apoya al misionero a que sus necesidades espirituales, físicas, emocionales siempre estén a lo más alto para poder en cualquier momento de la vida o de la situación o del campo que le exija y uno esté decaído, primeramente el Señor lo levanta, pero también este equipo que viene por detrás, iglesia, equipo de oración, de donación y demás, ellos también pueden ser una gran motivación en el campo. Pero esos creo que serían como los consejos más importantes para cada una de las personas que ya quieren y necesitan salir. Yo le agregaría un consejo más, que es morir. Uf, Morir, uf. morir y morir. Sobre todo en esta temporada, ¿verdad? Que estamos reflexionando en que el propósito de que Jesús viniera a nacer en un pesebre de una manera tan sencilla, humilde, también tenía ese propósito de morir. El pesebre no va a tener sentido si después la cruz no existía, ¿verdad? Y yo creo que sean jóvenes, adultos, no importa la edad que tenga, el Señor si una o dos personas tiene un propósito. Y ese propósito empieza por morir. Desde la convivencia, dos personas con personalidades distintas probablemente, con caracteres distintos, historias de vida distintas. Solo con unirse y convivir ya hay una muerte en muchos sentidos, espiritualmente hablando, físicamente hablando, ¿verdad? Una muerte al yo, a mi individualidad, ¿verdad? Por convivir y estar dispuesta a amar a otra persona también. Y en la misión es igual, ¿verdad? Uno como matrimonio también ve que uno tiene que morir a muchas cosas para cumplir la voluntad del Señor. Y a veces pasa, ¿verdad? Que uno tiene una idea de qué es estar con alguien, qué es el matrimonio, o qué es el noviazgo incluso, ¿verdad? Porque también se puede servir desde que uno es novio también. Y si uno no está dispuesto a morir siendo pareja en el campo misionero o siendo soltero en el campo misionero, es imposible agradar al Señor. Y yo creo que es el consejo más, creo yo lo resumiría en eso. Todo lo que Chompi dijo también se trata de eso, ¿verdad? De morir a mis sueños, de morir a lo que yo creo que está bien, morir a mi justicia humana. En el campo misionero uno es uno, pero uno está representando también a Jesús. Donde sea que uno esté, ya sea en su país o fuera de su país, uno como hijo de Dios siempre está como un representante del Señor, ¿verdad? En misión, en realidad. No es solo cuando uno sale del país. Entonces creo que es morir a lo que yo incluso creo que es mejor para mi futuro y poner esos sueños del Señor como planes propios, ¿verdad? Como esos planes que el Señor quiere que desarrollemos. Entonces el Señor quiere que seamos felices, el Señor quiere que estudiemos, que nos graduemos, pero al final ese no es su propósito. Su propósito es que estemos dispuestos a servirle sin importar qué implique eso, morir a qué, ¿verdad? Él es el mejor ejemplo de morir con propósito. Así que creo que ese es el mejor consejo también. Y vaya propósito que hemos estado viendo. Y ahí quisiera yo hacer esta próxima pregunta que va ya de la mano. Y ya va llegando aquí a nuestra comunidad Olivares, de República Dominicana, ¿verdad? Pertenece a San Pedro. ¿Qué experiencia han recibido aquí?
en este hermoso lugar? ¿Qué experiencias en Olivares? Uf, un montón. Muchas. Pila, dicen Pila de aquí, pila de experiencias. experiencias. Bueno, yo voy a empezar con la primera, y es que nos impactó mucho ver la sed y la disposición que hay de escuchar de Jesús. Cuando nosotros, el Señor confirmó Dominicana, nosotros como que nos preguntábamos, bueno, es un país alcanzado, ¿verdad? Técnicamente hablando, un país donde conocen a Jesús, donde la mayoría de personas, más allá de su denominación, es cristiana, ¿verdad? Y nosotros venimos de estar en contextos no cristianos. Entonces, en nuestro país es cristiano, pero en el campo, ¿verdad? En el terreno, que esa no es la principal religión. Entonces, nosotros nos sorprendimos, ¿verdad? Que el Señor dijera tal cual dominicana, pero Él fue explicándonos el por qué. Y eso era porque no era Santo Domingo principalmente, no era San Pedro Centro, era Olivares, era un batey hermoso entre caña y maíz, donde la interculturalidad se respira por todos lados, ¿verdad? Creol, español, culturas distintas, dominicanos, haitianos, ligados, como dicen aquí, una cultura hermosa que se constituye de todas esas diversidades, ¿verdad? En términos sociales, culturales, económicos, de todo. Y fue una sorpresa muy grande para nosotros ver que aunque conocen a Jesús, hay una sed, o han escuchado de Jesús, o han aceptado incluso a Jesús, hay una sed de tener una relación estrecha con el Señor. Y nos impactó mucho ver que en medio de su cultura hay, y en medio de incluso una iglesia en la comunidad, hay mucha sed de conocerlo de verdad. Y, y nosotros la primera vez que vinimos, aunque nosotros hemos estado, además del proyecto de Navidad en Misión, o parte del proyecto de Navidad en Misión es desarrollar talleres, capacitaciones que conduzcan a preparar el camino para aterrizar en la vida, ¿verdad? Y algo que nos impactó fue como en una clase de inglés, dos jóvenes, por ejemplo, llegaron a Jesús, incluso antes de llegar a la fecha de Navidad, ¿verdad? Como tal de la actividad de Navidad. Como niños que nunca habían entrado a la iglesia, empezaron a venir con una sed de, hoy, profe, decían, hoy, profe, no tengamos clase, tengamos reflexión bíblica en inglés. O sea, los niños Los mismos. mismos niños lo pedían. Y eso para nosotros fue, de verdad que el Señor está guiando todo, y de verdad que la gente está viendo más que una clase de inglés. Y eso fue desde el primer día, ¿verdad, mi amor? O sea, las personas aquí en esta comunidad están sedientas y también logran identificar lo que es bueno para ellos. Hay muchas personas aquí con mucho tiempo libre, disponible, y también hay una generación cristiana que tiene que despertar. Y eso es algo que también nos ha impactado, ¿verdad? Ver tanta gente cristiana no hablando de Jesús. Wow. Y eso nos impactó mucho. Y también no como algo negativo, no es como una No. crítica, sino... Ajá. Yo digo ese wow porque Ajá. literalmente hay que llevar esa misma palabra de concientización. Y qué bueno que cuando lo dice alguien, no hay profeta que en su propia tierra. Esa parte del despertar y de, usted viene y dice, hay muchas personas cristianas, pero tienen que despertar. Sí. Yo creo que también dentro de eso de las experiencias que nos llevamos es como la parte del recibimiento familiar que nos dieron acá, el acogimiento, pensar, digamos, que muchas veces hay personas que lo tienen todo, pero acá quizás faltan recursos de cosas, ¿verdad? Ellos nos reciben con lo que tienen o nos recibieron con lo que tienen, y yo creo que nos demuestran eso, ¿verdad? La humildad por delante de todo es lo más importante, ¿verdad? Creo que Jesús fue una persona sencilla, y ese es el ejemplo que también dan acá. Son personas sencillas, pero que también quieren de Jesús, ¿verdad? Eso que decía mi esposa, necesitan, están sedientos de Jesús, siguen sencillas, pero eso nos cautivó mucho. El abrazo sincero que nos dieron acá, nunca lo vamos a olvidar. Sí, experiencias como el deporte, cómo el deporte realmente puede unir, ser una estrategia en la misión, ¿verdad? Une no solo el interés o el gusto por el deporte, el béisbol, por ejemplo, nosotros nunca habíamos visto un partido de béisbol. Wow. Eso para nosotros fue, ¿verdad, mi amor? La primera vez y ganaron las estrellitas. Bien, somos estrellitas. Miren, cuidado, los liceístas y Lucho. Somos estrellitas, somos estrellitas. Pero nos impactó ver cómo también, a pesar de las diferencias, incluso de edad, de bateis, ¿verdad? Porque invitamos a otros bateis también a jugar en ese campeonato. Fue muy bonito ver que a pesar de que la mayoría no eran cristianos,
hubo un respeto profundo porque sabían que era desde una organización cristiana, ¿verdad? Entonces, hay gente sedienta, hay gente que necesita despertar, hay gente que respeta pero no ha entendido el evangelio por completo, ¿verdad? Y eso pasa en todas partes del mundo, pero en este país que hay tanta libertad de expresión en términos religiosos, ¿verdad? Es un despertar. En esta comunidad hermosa que Dios está usando en un medio de otros bateis, ¿verdad? Que tal vez no tienen la bendición de tener una iglesia que está tan bien activa. Así que creo que hay muchísimas experiencias, pero experiencias que nos impactaron. También fue un niño diciéndole a Chompi se le olvidó algo que tenía que hacer un día que le prometió a un niño y un niño le dijo, Chompi, tú eres misionero, tienes que cumplir tu palabra. Y Chompi, wow, sí, ¿verdad? Y después hicimos una serie de reflexiones con ellos de, en realidad todos somos misioneros. En realidad cuando uno se dice ser llamado hijo de Dios, es cierto que hay llamados específicos, ¿verdad? Pero al final todos hemos sido llamados. Entonces empezamos a reflexionar en todos deberíamos cumplir nuestra palabra, no solo el que tal vez sale de su país y está en un rol de servicio a tiempo completo. Pero sí, creo que el Señor abrió las puertas que tuvo que abrir. Una experiencia muy linda fue trabajar con la iglesia, trabajar con otros misioneros que están acá y también ir entendiendo las visiones que el Señor les pone a todos como mismo propósito, que es expandir su reino. Esta iglesia tiene mucho potencial, ¿verdad, amor? Amamos la Lo iglesia creemos que así es. Comunidad de Bendición Olivares, porque Amén. sabemos que tiene un gran propósito, tiene muchísimo potencial, pero también ha tenido esa humildad de reconocer que tiene mucho más por dar y que tiene que también despertar en muchas áreas. Y ha sido un privilegio ser mensajeros también, ser puentes de paz en ese sentido, entre la comunidad y también la iglesia, ¿verdad? Es algo que el Señor estuvo haciendo y estamos muy felices de que el Señor nos haya permitido servir, porque al final Él es el que ha hecho toda la obra, solo hemos sido herramientas. Amén. Durante este tiempo, ¿qué se llevan para su país de Dominicana? ¿Qué nos llevamos de Dominicana? Yo me llevo a morir soñando en la maleta, escondido. Deliciosa bebida dominicana, ¿verdad, mi amor? Sí, muy buena. Impactadas. También unas empanaditas de yuca. Mucha comida rica. Yo creo que yo me llevo en el corazón mucha comida rica. Nos llevamos buenas experiencias con las personas que convivimos acá, las enseñanzas que nos dieron, los abrazos, nos llevamos muchas cosas. O No sea, vaya a llorar en el video. no, a nivel físico nos llevamos muchas cosas, pero también, o sea, como humanos y también como aprendices, creo que nos llevamos muchas experiencias de aprendizaje. Hay culturas que son muy diferentes, venimos de una cultura que quizás tenemos Otro cosas sistema. o otro sistema, pero aquí también entendemos que tienen otro sistema y bueno, nos adaptamos al sistema, pero entendemos que cada cultura tiene su caminar y nos llevamos eso, ¿verdad? Caminar también en otras culturas que no son las nuestras y es bonito cuando uno camina con diferentes personas, diferentes culturas, prueba diferentes comidas, dice diferentes cosas, refranes, ¿verdad? Todo eso lo llevamos en nuestro corazón y agradecidos de eso Y también. yo me llevo una familia. Creo que ambos, ¿verdad, amor? Sí. Nos llevamos una familia extendida, agrandada, con mucho flow, con mucho sabor. Eso se agradece. El Señor se adora de tantas maneras distintas y creo que haber visto cómo el dominicano expresa su adoración al Señor impactó también mucho nuestras vidas. No estamos acostumbrados a muchas otras cosas en ningún lugar que a veces visitamos y el Señor siempre nos habla. El gozo que el Señor ha puesto en este país, también en esta comunidad, es algo que el Señor usa para los que están abatidos de corazón también y creo que nos llevamos una familia muy gozosa. Sí. De eso se trata, la iglesia global, ¿verdad? Su iglesia al final en la Biblia habla de todas aquellas personas que creen en el Señor y están dispuestas a morir a diario para poder glorificarlo a Él. Así que yo me llevo una familia, me llevo comida rica y también creo que como pareja, ¿verdad? Nos llevamos muchos desafíos para seguir trabajando también en nosotros. El Señor trabaja primero en nosotros siempre. Practicamos mucho la paciencia en muchos sentidos y eso siempre es una bendición, ¿verdad? Porque uno recuerda que es gracias a Él y esa paciencia que el Señor pone como un fruto de su espíritu que también podemos convivir en armonía. Así que esos frutos del Espíritu Santo también los hemos ido desarrollando mucho también en esta comunidad. Así que esa fe que mueve montañas
se vio en muchos proyectos, actividades o contextos que el Señor permitió, espacios que Él permitió desarrollar. Y estamos agradecidos porque Chompi y yo también nos vamos con muchas cosas positivas y cosas que trabajamos también Cosas a nivel personal. que queremos aplicar cuando lleguemos también a nuestro país. Ay, excelente, qué bendición que se hayan llevado eso, ¿verdad? Y ya que ustedes hablan ya en el ambiente matrimonial, familiar, me gustaría preguntarle, ¿cuál es lo más difícil, digamos, que le ha tocado o que han vivido como misión? En misión, en cualquier lugar. En cualquier lugar, aquí o ¿Qué es lo más difícil que nos ha tocado vivir? como pareja. Bueno, nosotros estamos recién casados, entonces también para nosotros es como súper bonito vivir un matrimonio en movimiento, en expuesta a diferentes culturas, pero también en términos de seguir construyendo lo que el Señor quiere que construyamos de manera personal. Somos muy workaholic, eso hay que aceptarlo. Y seguimos trabajando en eso, a entender cómo aprender a descansar. En cada contexto se descansa diferente también. Entonces, para nosotros es un arte entender cómo el Señor quiere que descansemos en cada lugar, sí, ¿verdad? Lo que hacemos en Dominicana, lo que el Señor nos pide hacer en Dominicana es muy diferente a lo que nos pide hacer en África, ¿verdad? En donde el Señor nos ponga, incluso en nuestro propio país. Así que un desafío que nosotros siempre tenemos como matrimonio en cada lugar que estamos es entender cómo Él quiere que aprendamos a descansar y que nos dediquemos ese tiempo privado, ese momento íntimo de pareja también. Entonces creo que ese es un desafío que siempre tenemos, que gracias al Señor nos permite lograr, pero desde que llegamos es un desafío, ok, en esta dinámica, ¿cómo Él quiere que descansemos? ¿Verdad? Porque no siempre es igual. Aunque se piense que el descanso a veces es dormir o es relajarse y bañarse, no siempre es así, no siempre hay agua para bañarse y relajarse, no siempre hay una cama tal vez súper cómoda para descansar, en algunos contextos sí, en algunos otros no. Así que creo, de verdad, Chompi, de manera muy honesta, nuestro desafío está en aprender a descansar. Y como de verdad los obreros son muy pocos y la mies es demasiada siempre, es un desafío hacer ese equilibrio, la verdad. Sí. Me gustaría preguntarle dentro de 5 palabras. 5 palabras. Y sería cómo describen la experiencia en República Dominicana y por qué. Ok. En 5 palabras. ¿Cómo describimos la experiencia en República Dominicana y Exacto. por qué? Pueden ser palabras, o sea, no es una oración, son palabras independientes. Exacto. O si quiere, está bien, hágalo en oración. Ya tienen las tuyas. Las voy a pensar de la cara. Ok. La experiencia en general de estos 2 meses. Yo diría mucho flow. Ahí hay una palabra, flow, se va a decir flow. Flow, paciencia, amor, ricura en comida, es que no sé cuál es la palabra. Delicias. Delicias, muy bien, delicias, y me falta una. Ya Chompi es dominicano, Chompi. Delicias y yo diría sacrificio. Yo creo que igual tomaría paciencia, pasión, trabajo. Creo que también me llevaría la palabra convivencia y tolerancia. Y el por qué ahora de todos. Exactamente. Okay. Flow porque tienen demasiado gozo y es algo que se contagia y el Señor habla a través de eso también. Y así me acuerdo de todas las que dije. Amor porque es lo único que él hace es lo único que Él utiliza para unirnos, de ser tan diferentes, aunque somos latinos, somos distintos y el Señor a través de su amor hace que podamos tener esa unión. Sacrificio porque siempre estar lejos de la familia, estar lejos de nuestro contexto, de lo que uno está acostumbrado, siempre requiere un sacrificio y porque nos ha llamado a hacer esto, así que es ese morir a nosotros mismos también. Paciencia porque también cuando uno sirve al Señor tiene que obedecerle aunque culturalmente no estén acostumbrados a lo que el Señor esté pidiendo, aunque hayan diferentes posiciones también, visiones. Así que esa paciencia nos permitió hacer esos puentes de paz también. Así que mucha paciencia para ver el fruto en el tiempo del Señor y no en nuestro propio tiempo.
Y las delicias, porque yo creo que eso no hay que explicarlo. Porque todo es demasiado rico y creo que lo cocinaban con tanto amor que era al final esa delicia. No importaba lo que tuviéramos en el plato, de verdad lo sentíamos delicioso. Sí, yo creo que, bueno, en mi caso sería paciencia porque, bueno, como decía Tefis, el dominicano tiene mucho flow, es muy bullicioso, es muy alegre y nosotros venimos de una cultura que es un poco más pasiva, como más relajada, como más neutro, puedo decirlo así, ¿verdad? Al hacer este choque cultural con una persona dominicana que es tan alegre, tan bullicioso, yo creo que también nos llevamos el tema de paciencia a entender, a adaptarnos a una cultura E que incluso es alegre disfrutarlo, y lo porque ya lo disfrutamos, claro. disfrutamos también. Sí, Ujú. entonces yo creo que la paciencia de adaptación, Mm. después la pasión, porque también creo que las cosas se hacen con pasión acá. Cada persona que hemos conocido cuando hace las cosas las hace con mucha pasión. Eh, ¿Qué dije? ¿Qué más dijiste? Tolerancia. Tolerancia. La tolerancia creo que, bueno, se conoce también que en Dominicana se convive mucho con el haitiano, ¿verdad? Y bueno, y en nuestro país Mm, también creo que vivimos lo mismo con el nicaragüense, ¿verdad? Es como mm, un choque de culturas de quién es mejor o tú eres, yo soy superior al otro, ¿verdad? Y yo creo que nosotros trabajamos, o bueno, Dios trabajó mucho en nosotros en la parte de la tolerancia, de no porque nosotros tengamos que tolerarnos, sino que ver cómo uno se tolera al otro, ¿verdad? Y entre ustedes. de enseñar ese proceso de, ok, hermano, te toca tolerar a esta persona y tratarlo Mm, igual como él, ¿verdad? mm, No eres mejor que el otro, ni ni el peor. otro es mejor que tú, ¿verdad? Entonces, creo que el tema de la tolerancia fue también como Clave. importante y clave. Eh, lo otro fue, las otras dos no me acuerdo. Dijiste tolerancia, pasión, Paciencia. paciencia. ¿Cuáles más dijiste? eh, No recuerdo las que dijiste, mi amor. pero sí, en realidad, Bueno, todas Eso te son buenas. trasciende. hasta ahí llegamos, dije. Ok, sabemos que todo ya acabamos de hablar de sacrificio, ¿verdad? Pero Ujú. queremos saber cuál fue el obstáculo más grande que han pasado en esta misión, que Aquí en tuvieron que Olivares. enfrentar. Sí. Bueno, yo creo que el obstáculo más grande que nosotros siempre podemos decir, no hay obstáculo que el Señor no pueda poner en nosotros que no pasemos. Yo creo que el obstáculo más grande somos nosotros mismos cuando no queremos hacer algo que el Señor quiere que haga. Mm. El obstáculo más grande es, yo creo que nosotros mismos, pararnos y decir, bueno, hoy tengo pereza, hoy estoy cansado, hoy no quiero hacer esto, hoy todo eso lo podemos hacer porque el Señor ya nos dio la fuerza, la convicción, la sabiduría, la motivación, todo eso lo podemos hacer, pero cuando muchas veces no queremos hacerlo, nosotros mismos somos el obstáculo, como personas individuales, como pareja. Yo creo que el obstáculo más grande es la desobediencia al Señor. Eso es lo que más podría decir yo que nos frena de lo que se puede hacer no solo en Olivares, sino en cualquier lugar, ¿verdad? Venimos acá, o el Señor nos trajo acá, para hacer un plan con Él, para trabajar con la iglesia, la comunidad, pero si nosotros mismos decíamos, no, yo no quiero hacer eso, o no me gusta hacer eso, o yo no quiero comer eso, o no me quiero adaptar a eso, ya desde ese instante nosotros estamos siendo el mayor obstáculo de, de, ¿cómo decirlo?, De lo que el Señor quiere de hacer lo en que el Señor cualquier quiere lugar. hacer, sí. O sea, como Sí, pararnos a nosotros mismos es el peor sí. obstáculo, yo creo. Yo creo que la manera más honesta y humilde de reconocer quién es el Señor y quién es uno en la misión es que uno es nada y el Señor es todo. Y siempre va a ser un desafío, no importa qué tanta experiencia, mucho tiempo o poco tiempo en el campo misionero. El principal desafío no es la cultura, no es el otro, no es el país, no es el contexto, es uno mismo tratando de servirle al Señor siendo humano. Y creo que ese es el resumen de lo que Chompi acaba de decir, Ujú. ¿verdad? Y lo comparto porque no se trata, o sea, yo sé que es la pregunta, pero nuestra respuesta es, no se trata del país en realidad, no se trata de la persona, del pastor, del líder. En la misión del Señor se trata de Él primero, porque Él es el que hace todo, y segundo,
de lo que yo estoy tratando de no morir. Entonces creo que es esa lucha constante eterna que vamos a tener antes de ver el Señor. Incluso la persona que ya toma el paso de salir y que tal vez Sí. está caminando con el Señor, muchas veces se piensa equivocadamente, ¿verdad? Que es la cultura, que es el idioma, ¿verdad? Mucha gente a veces piensa que es el obstáculo, es el idioma. Y nosotros hemos estado en contextos donde ni siquiera hablamos, por ejemplo, árabe en un contexto, y el Señor en un momento eh, nos dio la bendición y el privilegio de incluso hablar en varias ocasiones y nosotros no sabíamos ni qué decíamos si estábamos hablando en árabe, por ejemplo. Entonces, nosotros creemos fielmente que no hay ningún obstáculo más grande que nuestro Señor Sí. y que el principal foco de atención de que hay que mejorar es uno mismo, ¿verdad? El pecado, las zorras del diablo están en cuando en nuestra mente entra, es porque así es la cultura, o es porque por esta persona, o, ¿verdad? No, al final el diablo es lo que quiere que uno piense, ¿verdad? Pero sí, nosotros hemos aprendido en este año y 10 meses ya de estar en el campo, que no, tal vez no es tanto comparado a otros testimonios, tal vez mucho comparado a otros, pero es que no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de lo que el Señor enseña estando sacrificándose a diario. Sí, yo creo que ya como para cerrar esta parte, eh, cuando Jesús se aparece a sus discípulos en medio de la tormenta y ellos estaban asustados en la barca, Jesús invita a uno de sus discípulos a caminar sobre el agua y el obstáculo más grande no era el agua, no era la tormenta, no era eso. El obstáculo más grande era la fe que tenía el propio discípulo. Jesús sabía que él podía caminar si él quería y tenía fe, pero Pedro mismo podía caminar sobre el agua. Lo que pasa es que el obstáculo más grande fue él mismo, su orgullo o no confianza al Señor fue lo que lo hizo que él se hundiera. Y eso es lo que pasaría o pasa muchas veces cuando nosotros también estamos en el campo. La mayor o el mayor obstáculo somos nosotros. Somos un ejemplo de lo que Pedro pudo haber hecho, pero no hizo, caminar sobre el agua. Pero ahora nosotros nos ponemos en esos zapatos o en esas sandalias y decimos, ok, puedo caminar sobre el agua, ¿puedo hacerlo o no puedo? Y ese es el mayor obstáculo. Ese es como el ejemplo más gráfico que puedo dar ahorita. Tremendo final, cabrón. Dentro de ahí un top 5 para los futuros misioneros. Me gustaría 5 de cada uno, que serían 10. Ustedes seleccionan sus 5 preguntas al azar, o no sé cómo lo quieren hacer, pero 10 consejos para la futura generación en misiones, o los que ya están, pero necesitan estos consejos. 5 consejos. Ok, vamos uno y uno, para porque se me ocurrió. Ok, el primero sería arriesguense a tener fe en el Señor de verdad, a poner la fe en práctica, porque a veces es muy fácil en tu contexto, en tu comunidad, con todo controlado, con todo medido, decir que confía en el Señor. Pero en el momento que el Señor te saca de ahí, es cuando uno realmente muestra si uno está confiando con esa fe que mueve montañas, con ese grano de mostaza, que Él está en control. Entonces creo que mi primer consejo es arriesguense a creerle en el Señor con esa fe que Él también pide, con esa obediencia en los detalles. Sí, yo creo que el segundo consejo es siempre todo lo que uno vaya a hacer o lo que se haga en el campo tiene que ser siempre pasado por el horno y en esto me refiero a el horno de oración. Todo tiene que ser pasado por la oración y confirmado por Dios. Nunca se puede hacer algo si no está confirmado por el Señor y yo creo que eso es lo más importante y básico para uno poder seguir caminando en la misión o en el campo o en lo que sea. La oración y la discusión con Dios o la relación con Dios es por medio de su oración. El ejemplo más claro es cuando Jesús, ¿cuántas veces en la Biblia aparece Jesús oró? Y era eso, era porque él también quería enseñarnos de que la necesidad más grande de nosotros es la comunicación con nuestro Padre por medio de la oración. Y creo que eso es de los consejos más básicos. Todo tiene que estar en constante oración y comunicación con nuestro Padre. Sí, entonces vamos a ir recordando los consejos. El primero, dar ese paso concreto de fe, confiando que el Señor tiene el control, aún en la incomodidad, en lo no conocido.
El segundo, pasar por el horno de la oración cualquier decisión, cualquier cosa y con esa obediencia en los detalles. El tercero, creo que es muy poderoso también, es bajar la cabeza, aunque seas profesional o no, pero tengas algún conocimiento en lo que sea que se está haciendo. Bajar esa cabeza con humildad y decir, aunque yo creo saberlo, el Señor es el que me va a mostrar otra manera de hacerlo. Entonces creo que es bajar la cabeza y ahí es donde el Señor se glorifica. No Tefis, no Chompi, no el misionero que está ahí representando a Jesús en un contexto en particular, sino decir, aunque creo saberlo, ¿verdad? El Señor me está pidiendo bajar la cabeza para que Él me muestre algo nuevo. Entonces, al final es como rendir ese orgullo, que a veces quizás no somos las personas más orgullosas, pero siempre hay una cuota de orgullo ahí y eso impide que el Señor también se glorifique. Así Sí. que bajar la cabeza con mucha humildad. Sí, yo creo que también el Señor nos pone una esencia a cada uno de nosotros y bueno, es importante nunca perder la esencia que el Señor pone en cada uno de nosotros. Sí. A veces, no sé, qué sé yo, hay personas que están en África, o bueno, a nosotros nos pasó en África, ahora estamos en Dominicana, y evidentemente queremos ser lo más parecidos a cada una de las culturas, ¿verdad? Para tener esa aceptación Esa y conexión. poder tener una mayor conexión con cada cultura. Nosotros estamos en África, por ende necesitamos hablar un poco de árabe y francés para poder adaptarnos a ellos y poder tener una mejor relación. Pero no quiere decir que vayamos a ser africanos, porque nunca lo vamos a hacer, nunca vamos a ser Sí. asiáticos, nunca vamos a ser europeos, nunca vamos a ser Algo que no son. americanos de otros países, ¿verdad? Entonces yo creo que nunca vamos a hacer algo que no somos, pero podemos ser lo que nosotros somos adaptándonos a las culturas, nunca perdiendo nuestra esencia, ¿verdad? Sí. Entonces me gustaría hacer muchísimo, tener una mejor relación con un dominicano, con un haitiano, pero no quiero perder mi cultura. Sé de dónde me trajo el Señor, sé cuáles son las raíces que Él me puso, puedo adaptarme a la cultura de ustedes, nunca voy a ser un dominicano ni un haitiano, pero puedo adaptarme. Entonces es importante que también sepamos nuestras raíces y las raíces que el Señor pone en nuestro corazón. Y hay valor donde sea que Él nos envíe, hay valor, o en nuestra misma tierra, en un contexto diferente al que crecimos, hay valor en lo que somos, Ujú, ¿verdad? En lo que el Señor donde decidió que naciéramos, nuestro idioma, etc. ujú. Así que priorizar la otra cultura para adaptación sin dejar esa esencia. Y el quinto, que ya llevamos a cinco, Sí. gracias a Dios. El quinto yo creo que es clave también y es estar consciente de que uno va a servir al Señor no a medias. Y eso tiene que ver con un corazón dispuesto y disponible. En otras palabras, de nada me sirve tener tiempo si no estoy dispuesta a hacer lo que el Señor quiere que haga. Mm. Y de nada me sirve estar dispuesta y nunca tener tiempo. Y creo que eso aplica en cualquier área de nuestra vida y en cualquier lugar geográfico que estemos, con cualquier población. Tiene que ver más con, Señor, yo te voy a dar el control de absolutamente todo, no solo de mi tiempo, sino también de mis deseos. Y no solo de mis deseos, sino también mi tiempo, ¿verdad? Y creo que eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Que damos solo la mitad, una u otra. Y el Señor se glorifica increíblemente cuando le damos todo, el corazón dispuesto y disponible. Creo que esos serían los 5 consejos Los que 5 podemos dar. consejos, faltan otros 5, mi amor. Ah, Son 10. ¿son 10? Son Sí, era 10. 5 y 5, lo estaba haciendo 5 y 5. intercalado. Bueno, ¿Cuál otro? eh, Yo creo que uno es la capacitación. Es importante ujú, capacitarse antes de salir. Hemos visto muchos otros ejemplos sin criticar, ¿verdad? Sin caer en eso. El Señor tiene un proceso con todos. Pero hay una bendición muy grande cuando uno también dispone su mente, ¿verdad? En aprender conocimientos, no solo teóricos, sino por poner esa capacitación en práctica, ¿verdad? Es muy duro, hemos visto muchos otros casos de personas que ya están en el campo, que no recibieron tal vez ciertas capacitaciones de cultura, de adaptación cultural, de varios aspectos básicos, incluso de carácter, del carácter de Jesús, ¿verdad? Porque yo puedo ser profesional y creer que estoy capacitada, pero estamos hablando de una capacitación de carácter, ¿verdad? De carácter de Jesús. Y a veces uno puede estar muy dispuesto y uno puede dar ese paso de fe,
pero si uno no se capacita, se capacitó también de cómo funciona, ¿verdad? Lo que el Señor hace también en el campo, uno puede lastimar a mucha gente también. Y lo hemos visto en nuestro caso, gracias a Dios podemos decir que no lo hemos hecho, ¿verdad? Pero ha sido en parte porque bajamos la cabeza primero y dijimos, esto hay que estudiarlo también antes de salir, ¿verdad? No es algo por emoción, no es algo solo porque lo dice la palabra y yo estoy feliz y lo voy a hacer, sino también el Señor honra al que se capacita, honra al que también, porque al final es cuidar el corazón de la persona con la que yo también voy a servir. Entonces, nosotros hemos visto mucha bendición desde de decir nos casamos, pero primero nos capacitamos y luego salimos. Pudimos haber dicho, no, ya tengo mucha experiencia, ya hemos trabajado mucho en local. Pudimos tener otra actitud que también pudo haber sido una posibilidad, pero decidimos obedecer en ese sentido, ¿verdad? Y no porque no somos los únicos que lo hemos hecho. Hay muchas personas que tienen eso muy presente, pero también hemos visto gente que no. Entonces, y también hemos visto que eso tiene un precio muy alto en el campo. Entonces es importante poder reconocer que uno nunca está totalmente listo y que es importante capacitarse en diferentes áreas, ¿verdad? Sí, yo creo que también uno de los consejos importantes es guardar el testimonio en el campo. No solo en el campo, en cualquier lugar donde estemos, el testimonio es una de las armas más importantes que uno puede tener, porque con eso es con lo que el Señor pudo impactar a cada una de las personas que le vio y le siguió. Y eso es lo que también tenemos que hacer nosotros, guardar nuestro testimonio para que las personas puedan ver no solo un par de misioneros o un misionero o una misionera que se porta bien o que hace las cosas bien o que sirve bien. Eso no es lo importante. El título más grande es el del Señor. Cuando nosotros somos un testimonio real, genuino, es porque realmente ahí está el Señor. Y yo creo que nosotros como pareja y matrimonio, en cada lugar en el que estamos, hemos tratado de guardar nuestro testimonio, pero no porque nos reconozcan a nosotros, o por lo que hacemos, o por lo que donamos, o regalamos, o lo que hicimos, sino por lo que el Señor hizo por medio de dos armas o dos herramientas que quizás no vale la pena usar, pero que el Señor así lo hace, ¿verdad? Entonces, el testimonio es, creo que, una de las armas más importantes en el campo. Sí. Ya llevamos 7, mi amor. Sí. Se lo quedan 3, se lo quedan 3. Hay uno que también nosotros lo hemos estado reflexionando últimamente en este contexto, que tiene que ver con cuando hay muchas personas que dicen que es más fácil hacer misión en su propio país, en su propio contexto, círculo de influencia, es más fácil hacerlo en otros lugares donde no se conocen que en el lugar que te conocen. Y honestamente nosotros no estamos muy de acuerdo con eso porque no necesariamente es así, ¿verdad? Y aquí con eso viene nuestro consejo, y es sal con convicción al campo misionero. Es muy fácil desistir, es muy fácil decir, me equivoqué, esto no era para mí, tal vez era solo yo. Es muy fácil decir, cuando alguien más te empieza a cuestionar, incluso tu llamado, hay que salir con convicción porque es lo único que lo va a sostener a uno. O sea, la convicción del Señor es al final lo que prevalece. Y hemos visto también, lastimosamente, muchos amigos, muchos colegas en el campo misionero devolviéndose, desistiendo, ¿verdad? Porque el campo es duro, el campo no es fácil. No se trata de viajar, no se trata de comer rico, de conocer otras personas. Eso es parte de las bendiciones, pero no se trata de eso. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en ese tipo de cosas que son pasajeras y que no siempre van a ser igual, y no hay una convicción clara de por qué yo voy a tal lugar o por qué yo estoy sirviendo a mi propio país haciendo esta cosa, esto que el Señor ha puesto en mi corazón, si no hay una convicción clara, es muy fácil quebrarse, es muy fácil decir y darle paso al diablo de que entre en nuestros pensamientos. Entonces yo creo que un desafío que siempre tenemos en cada lugar que estamos es recordar y permanecer en la convicción, ¿verdad, mi amor? Sí. Y al final vale la pena, porque es lo único que a uno no lo va a hacer desistir al primer malentendido, al primer conflicto de choque cultural, al primer sacrificio. Es lo único que a uno le va a decir, no, es que yo estoy aquí no por cómo me siento, no por si me gusta o no, no por si es cómodo o no. Yo estoy donde el Señor me tiene, donde sea que me tenga, porque Él me ha dicho esto y esto.
Entonces su palabra al final es la convicción por la que uno debería, y no es igual para todos, aunque todos hemos sido llamados a su misión, Él pide sacrificios específicos a cada uno de nosotros. Y así como pide sacrificios, también da promesas específicas a cada uno y un ministerio a cada uno. El otro Faltan consejo dos. yo creo que traigo a la mesa de nuevo el de morir a sí mismo, ¿verdad? El Señor puso una palabra a un hombre que quería seguirle y le dijo, si quieres seguirme, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, ¿verdad? Y la cruz de muchos está ahí, lo que pasa es que no queremos cargarla. Entonces, esa carga o esa responsabilidad nos abruma, nos asusta, eh, y vemos desde antemano el cansancio que va a generar o el desgaste que va a generar esa cruz, pero el Señor fue claro y Él dijo, vuelvo y repito, el que quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y yo creo que eso es morir a uno mismo para glorificar al Señor en todo momento. Es tomar esa cruz y seguirlo. Es lo que el Señor ha mandado. Y tal vez el último consejo, que es el primero, el del medio, y el último, el que siempre va a permanecer, y es no suelten su relación con Dios. Porque la relación con Dios es la única que va a dar convicción, la única que va a dar fortaleza para morir a uno mismo, la única que va a guiarte a donde sea que el Señor te quiera llevar, la que te va a sostener, la que te va a consolar. La palabra de Dios, una relación con Él, es la única manera de entender que está haciendo Dios en su misión también. Y, y esto no es porque, ay, se me ocurrió hacer esto, es porque el Señor me guió a hacer esto. Entonces, tener una relación profunda con el Señor en estos tiempos es cada vez más difícil. Es cada vez más difícil soltar el teléfono, es cada vez más difícil no poner atención a todo lo demás en el mundo que nos quiere desconcentrar. Entonces, yo creo que el mejor consejo para alguien que es hijo de Dios con un llamado local, para alguien que tiene un llamado transcultural, para alguien que tiene un llamado misionero en su país o fuera de su país, para cualquier tipo de llamado, siendo hijo del Señor, una relación con el Señor diaria y constante, creo que es el desafío más grande y la bendición más grande también, como hijos del Señor. Ahí tienen sus 10 consejos, aplíquenlo y vamos para el campo. Ustedes llegaron a un momento que también hubo un campamento local. Háblenme un poco breve de esa experiencia a nivel local, el campamento de Tente. Bueno, ese campamento fue sorpresa para nosotros porque tampoco todo lo que nosotros vivimos acá, el Señor ya lo tenía preparado y nosotros solo vinimos con ese corazón dispuesto y disponible a lo que Él quisiera hacer. No sabíamos, ¿verdad? De ese campamento. Chompi terminó predicando, yo terminé con un grupo pequeño, guiando juegos, ¿verdad? Con bastantes roles, pero al final, más allá del rol del servicio, algo que a mí me impactó de ese campamento fue ver a dos chicos que la puerta de la iglesia fue un curso de inglés y aceptaron a Jesús en su corazón en el campamento. Eso para mí fue, no importa el juego, no importa la prédica, no importa ver a dos chicos que de otra manera no hubieran ido al campamento si no se hubieran enterado porque también vinieron a las clases de inglés, fue realmente el Señor ya sabía lo que Él iba a hacer incluso antes de la fecha, que tal vez es donde hacemos el llamado más puntualmente, ¿verdad? Dos chicos que tienen la vida de vivir en esta comunidad, o sea, nacieron en esta comunidad, todo el mundo los conoce aquí y nunca habían venido a la iglesia. Y después de tanto tiempo, jóvenes en el colegio, ¿verdad? ¿Cómo le dicen aquí? En secundaria. Sí. Que tienen toda la vida de ver esta iglesia, conocer cristianos también, y que el Señor eligiera este tiempo, ese campamento, para que Él entrara en sus corazones. Para nosotros fue una sorpresa, no porque no creemos que el Señor lo hace, sino porque ni siquiera iban a ir al campamento, ¿verdad? Esa lista se hizo de jóvenes que pensaron que tal vez no habían jóvenes en la comunidad, y ese curso de inglés Dios lo utilizó para hacer salir a todos los jóvenes que estaban encerrados en su casa, haciendo otras cosas, y ese campamento fue un detente, ¿verdad? Así se llamaba la temática, ahí te conocimos a ti también. Y la temática tenía que ver mucho con lo que están viviendo en esta comunidad. Así que del campamento local, yo me llevo una satisfacción muy grande de que el Señor lo guió. No hubo gran cantidad de talleres, sino que había un tema central y ya. Y era el mensaje que los jóvenes tenían que escuchar.
Así que yo me voy sorprendida de los planes que el Señor tiene, que uno no se puede, no es posible planificar lo que el Señor va a hacer. Pero vale la pena, ¿verdad? Si nosotros nos teníamos que ir después de eso y 2 personas están en Jesús, ya para nosotros con una ya, Amén. incluso si no hubiéramos visto el fruto nosotros, ni con una, es esa convicción del que el Señor está orando en esta comunidad. Amén. Sí. Creo que esos serían los... Ah, no, los 10 consejos ya Ah, los Ya, pasamos. mi amor, eso es del Eso va campamento. sobre el Ya, Campamento, yo sí. me está cansada. No. Ujú. No, dale. No, yo creo que con respecto al campamento también fue un aprendizaje en donde, bueno, es una comunidad que quizás no tiene mucho acceso a salir, ¿verdad? Y haber hecho este campamento también despejó un poco la duda de los jóvenes, despejó muchas cosas que ellos tenían y que guardaban acá, pero llevarlos a ese lugar también les abrió la mente a que pudieran entender un poco más de la palabra del Señor y de quién era Jesús o de quién es Jesús. Y esto es importante, ¿verdad? Es importante darles ese seguimiento a cada uno de estos niños, jóvenes, adultos que necesitan y como hemos venido hablando, ¿verdad? Que ellos están y anhelan seguir escuchando de Jesús. Y creo que esas son herramientas importantes para una comunidad que quizás no tiene tanto acceso o recursos económicos, ¿verdad? Pero son herramientas muy importantes para que ellos también puedan entender la necesidad y la verdad que necesitan de Jesús. Amén. ¿Qué pregunta ustedes me harían a mí y a ese público? ¿Qué pregunta? Ahí le toca la batuta. ¿Qué les habló Dios en este tiempo, en estos últimos 2 meses, acerca de lo que Él quiere seguir haciendo en esta comunidad? Amén. Iglesia, contestaremos esa pregunta todos juntos. ¿Y tú tienes una pregunta? Y bueno, yo creo que tengo la pregunta de una de los 10 consejos, que es, ¿estás dispuesto a dejar tu cruz? ¿A tomar tu cruz? Perdón, sí, a tomar tu cruz y seguirle. Y muchas veces tomar tu cruz es algo muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque entendemos que tomar su cruz es una responsabilidad muy grande. A veces solo caminamos o pensamos que estamos caminando con Jesús, pero en realidad no es así. Si no tomamos esa cruz, no caminamos con Jesús. ¿A qué están dispuestos a morir ustedes como iglesia y como comunidad de Olivares para salir de esa zona de confort y que el Señor se siga glorificando en esta comunidad? Sí. Amén. Eso es todo por hoy. Contestemos esa pregunta en los comentarios y como iglesia local. Nos vemos en la próxima. Chao.